charla. Y pues para iniciar quisiera presentar el caso de esta mujer, Temple Grandin, que es una psicóloga, zoóloga y doctora en etología y profesora de la Universidad de Colorado. Ella nació el 29 de agosto de 1947 en Boston, Massachusetts, y es una de las principales figuras dentro de las personas que son diagnosticadas con autismo. Ella fue diagnosticada con trastorno del espectro autista a los 4 años y es una especialista en conducta animal. Y más adelante les voy a comentar que también fue la creadora de una máquina de abrazos. Ella tiene bastantes libros en las que describe ampliamente la sintomatología y el cuadro clínico que presentaba y cómo ha sido su vida. Y también tiene una película y es una de las principales figuras dentro de las personas que son diagnosticadas con autismo. Ella se dio cuenta que ella, dentro de sus fijaciones, estaba poder analizar a los animales y su conducta. Por ejemplo, ella se dio cuenta que las banderas que estaban afuera de las veterinarias de Estados Unidos alteraban y ponían nervioso al ganado, y de esta manera ella logró que en las veterinarias retiraran las banderas y pudiera mejorar la atención pues al ganado. En las descripciones que ella hace en sus libros, ella describe más o menos cómo ha sido su vida y cómo llegó a ser diagnosticada con trastorno del espectro autista. En primer lugar, ella no le gustaba que la cargaran, adoptaba una postura rígida cuando tenía contacto con sus padres, con sus familiares, con amigos. Se sentaba y se mecía durante tiempos prolongados, y ella decía que este balanceo y el hecho de girar sobre sí misma y hacer estos movimientos que se conocen como movimientos estereotipados ayudaban a calmar en muchas ocasiones el estrés o la ansiedad que le generaba, por ejemplo, el contacto con las personas. El contacto también generaba una carga sensorial excesiva. Para ella los abrazos generaban mucha ansiedad. Sin embargo, pues ella sí quería este bienestar que generaba el contacto con las personas, y es por esto que más adelante inventó la máquina de abrazos que les comentaré. Ella no podía tolerar sentir los bordes de la ropa, era muy sensible a todas estas texturas, a las costuras, también los colores en la ropa le generaban cierta incomodidad. No podía sostener la mirada cuando tenía contacto con otras personas, y se dice que no habló hasta después de su cuarto cumpleaños. Ella, conforme fue creciendo, sentía frustración al entender lo que le decían, pero no podía responder, no podía escoger las palabras adecuadas. Su voz carecía de tono, inflexión, armonía o ritmo, y como les comenté, ella no buscaba el contacto, pero ansiaba el bienestar. De esta manera, ella una vez mientras estaba un fin de semana en una granja de Estados Unidos, determinó y pudo observar que cuando el ganado se introducía en una máquina, la cual las inmovilizaba para que pudieran vacunarse, generaba cierta presión sobre el ganado y los calmaba. De esta manera ella creó una máquina que hacía presión mecánica a la fuerza que ella pudiera escoger, y pudo por primera vez sentir lo que era un abrazo con una fuerza que para ella era cómoda, y ha sido una herramienta muy útil para las personas con autismo. Y en la universidad, por ejemplo, hablaba un volumen demasiado alto sin estar consciente de lo que esto generaba en los demás. Entonces, este cuadro me permite dar inicio a lo que es el trastorno del espectro autista. Como introducción, pues proviene del griego auto, que significa propio o uno mismo. Para muchos no se considera una enfermedad, y muchos han planteado que debería reconceptualizarse como parte de la neurodiversidad. Sin embargo, sin importar el modelo que nosotros utilicemos, las implicaciones funcionales seguramente pueden ser abordadas, porque el impacto que tiene este cuadro en la vida de las personas es muy importante. Entonces, con respecto a la definición, según el manual para el diagnóstico de las enfermedades mentales, tenemos que es un trastorno del neurodesarrollo de base biológica caracterizado por deficiencias en la comunicación e interacción social, y esto asociado a patrones restringidos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades.
Entonces tenemos que antes del DSM-5, el trastorno del espectro autista se entendía por un conjunto de 5 trastornos distintos: el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Rett, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Luego se dieron cuenta que todas estas patologías se podían agrupar, y es cuando nace el concepto de espectro autista. Se conocía también como trastorno generalizado del desarrollo, y son una serie heterogénea de síndromes del neurodesarrollo. Tienen en su etiología, como más adelante vamos a mencionar, tienen eh, múltiples teorías, y tenemos que hay una amplia variedad de alteraciones en la comunicación social, y tenemos mucha inconsistencia respecto al conjunto de síntomas que tenemos que cumplir o que se tienen que cumplir para que un sujeto pueda ser diagnosticado como un trastorno del espectro autista. En el DSM-5 se han generado pues, los criterios diagnósticos. Sin embargo, todavía es importante y todavía no está muy bien caracterizada esta patología. Y esa etiqueta del espectro autista parece aportar más confusión que claridad diagnóstica. Entonces, vamos a ver un poco como estos 5, como previamente se describían. En primer lugar, tenemos el trastorno autista, que teníamos unas alteraciones en 3 ámbitos: comunicación social, conductas restringidas, repetitivas y anomalías en el desarrollo. Ellos metían dentro de sus criterios diagnósticos el empleo tardío del lenguaje. Sin embargo, se vio que el lenguaje era heterogéneo alrededor de todos los otros síndromes. El síndrome de Asperger, que era una forma menos generalizada de autismo, era mucho más funcional y no incluía dentro de sus criterios diagnósticos el lenguaje. Sin embargo, a pesar de que este síndrome ya no se utiliza, sino que el criterio es un trastorno del espectro autista, estos pacientes han creado toda una identidad alrededor de esta entidad. Entonces ha sido como complicado que todas las personas sean diagnosticadas bajo un mismo diagnóstico. Tenemos también el trastorno desintegrativo de la infancia, que era un trastorno generalizado del desarrollo, en la cual teníamos una pérdida del funcionamiento de la conducta y del desarrollo, tras al menos 2 años del desarrollo normal. Y el síndrome de Rett, que es un síndrome caracterizado que se presenta en mujeres y es un trastorno genético neurológico y el desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que se desarrolla el cerebro, causando una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del habla. Y tenemos el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que era una alteración en 3 áreas específicas del desarrollo. Tenemos las habilidades del lenguaje, las relaciones sociales y la conducta e interés. ¿Esto a qué nos ha llevado en el DSM-5? Que se genere un nuevo concepto. Tenemos un modelo continuo en el que la heterogeneidad de los síntomas es inherente al trastorno. No vamos a tener unos síntomas específicos y no podemos caracterizar estos cuadros dependiendo de los síntomas, pero sí tenemos 2 criterios que nos pueden ayudar a caracterizar este tipo de pacientes, y es el déficit en la comunicación social y las conductas limitadas y repetitivas. Con respecto a la epidemiología, entonces vemos que es 3 a 4 veces más común en niños que en niñas. En estudios que se han realizado en Europa, Asia y Estados Unidos, se ha encontrado que entre 2 a 25 por cada 1000 habitantes es como el espectro y como la caracterización de esta patología. Tenemos algo bastante interesante, y es que cuando se habla de la herencia entre hermanos, se ha visto que cuando el primer niño que padece este trastorno es una niña y tiene un hermano, es mucho mayor el riesgo de que este niño presente trastorno del espectro autista. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando tenemos hermanos de niñas con trastorno del espectro autista tenemos un riesgo de 17%, cuando son hermanos de niños son 13%, en el caso de las niñas es mucho menor el riesgo. Entonces tenemos hermanas de niñas con un 8% de riesgo y hermanas de niños con un 4% de riesgo. Se ha visto que en algunos hermanos no se presenta cada uno de los criterios diagnósticos, pero sí pueden tener algunos de los síntomas. Y esto se conoce como un fenotipo ampliado del autismo. Y tenemos un aumento de los casos a partir de los años 90, y esto se debe
principalmente a cuatro cosas. El primero es que hay una mejor definición de la entidad. Antes incluso se decía que estos pacientes padecían de trastornos psiquiátricos infantiles, esquizofrenia infantil, y muchos de ellos terminaban en lugares en los cuales tenían cuidados de pacientes psiquiátricos porque no estaba muy caracterizado su cuadro clínico. Tenemos un mayor conocimiento de la patología, un mayor interés y tenemos un mejor diagnóstico y un diagnóstico temprano. Y también tenemos asociado a esto que hay un aumento franco en los casos de trastorno del espectro autista. Entonces vemos que también hay unas condiciones asociadas, como lo vemos aquí en el cuadro de la izquierda. Tenemos esquizofrenia infantil, trastorno déficit de atención hiperactividad, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y estas enfermedades de abajo que son enfermedades genéticas raras pero que están asociadas también a trastorno del espectro autista. Entonces si vemos más o menos aquí también los porcentajes en los cuales podemos encontrar estas patologías. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Sí, Listo, pues nosotros vamos a continuar con la parte de factores de riesgo para expresar la parte del desarrollo del autismo. Y pues tenemos que entender que como el autismo es una entidad tan heterogénea y tan compleja, pues de igual forma vamos a encontrar múltiples factores de riesgo, cada uno con distintos grados de evidencia, algunos mejor que otros, pero vamos a irlos evaluando pues, a lo largo de la charla. Algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es que es complicado establecer causalidad entre lo que son los factores de riesgo y el desarrollo de la patología como tal. Entonces, pues es importante siempre tener en cuenta que son factores de riesgo, más no podemos establecer una única causa. Y algo que es muy importante que siempre se recomienda es dialogar con la familia, porque digamos que cuando se diagnostica el autismo en un niño, es muy común que hayan sentimientos de culpa, principalmente porque históricamente para el desarrollo de ciertas entidades neuropsiquiátricas se ha históricamente culpado a la madre por ellas, a pesar de que no haya tan buena evidencia para esto. Entonces, pues es importante que la familia sienta que no es responsabilidad de ellos. Estos son los principales factores de riesgo que tiene una evidencia que apoya un rol causal en el desarrollo del autismo, principalmente lo que son la hipoxia neonatal, lo que es la asociación de un hermano mayor que tenga o que esté dentro del espectro del autismo, una edad paterna mayor de 50, un parto pretérmino, otros factores con un poquito menos de importancia como son la diabetes gestacional, la obesidad materna y el consumo de ácido fólico. En cuanto a estos factores, hay una evidencia que es inconclusiva o que puede ser un poco controversial. Se habla principalmente de lo que es la contaminación a la polución, porque generalmente el autismo se expresa principalmente en ambientes urbanos, pero también se han encontrado otras asociaciones un poco más débiles como el nacimiento en el verano, la historia familiar de desórdenes autoinmunes y la exposición prenatal a pesticidas, siendo el más raro de estos. muy bien. Bueno, respecto a los factores de riesgo que en verdad no están relacionados y no están apoyados por la evidencia científica, vamos a tener una ruptura prematura de membranas, la enfermedad hipertensiva durante el embarazo, las tecnologías de asistencia reproductiva, dale, y una de las más importantes, la vacunación. Durante los últimos, pues sí, décadas, ha tenido una gran controversia debido a que el doctor que ustedes ven ahí se llama Andrew Wakefield, dale, dos veces, y él en 1998 publicó un artículo en The Lancet donde establece una posible causalidad entre el desarrollo del autismo y la vacunación con triple viral, mencionando que podía ser una posible causa ambiental postnatal para el desarrollo de los trastornos del espectro autista. Obviamente, esto causó demasiada controversia, se paró muchísimo la vacunación, incrementaron los casos de sarampión y por ende tuvo que realizarse un estudio más profundo de este artículo y de los hallazgos, siendo que en el 2010 se concluye que la información es falsa, los datos fueron mal analizados y en verdad se aclara de que la vacunación no tiene una asociación con el desarrollo del autismo.
Dale. Listo. Ahora hablan un poco de la fisiopatología. A pesar de todos los avances neurocientíficos y genéticos que se han realizado, todavía no hay un modelo bien esclarecido respecto a la fisiopatología y etiología del autismo. Sin embargo, con todos los estudios realizados, se han evidenciado que hay unas alteraciones neurobiológicas, genéticas, que se relacionan con factores epigenéticos y ambientales, por lo que podemos decir que el autismo es una enfermedad compleja y multifactorial. Tenemos unas teorías cognitivas que nos buscan explicar, dale, que nos buscan explicar cómo la persona autista percibe el mundo. Entre esas tenemos la teoría del déficit motivacional social, teorías que explican las disfunciones ejecutivas, que explican déficits del procesamiento global y entre otros. También hay otra que son las teorías neurobiológicas, las cuales explican las alteraciones en el neurodesarrollo que se pueden generar, pero estas carecen de especificidad para el autismo. Pero digamos que este objetivo de las teorías cognitivas es que nos han permitido desarrollar unas intervenciones específicas para manejar algunos de los síntomas, como lo es la ansiedad, a través de la terapia cognitivo-conductual. Por otro lado, digamos que los consensos a los que se llega es que el autismo básicamente es causado porque hay una conectividad neuronal atípica, la cual se ha evidenciado en estudios de electrofisiología, de neuroimágenes funcionales y estructurales y estudios genéticos, y como veremos más adelante. Listo. Ahora, respecto a los estudios que se han realizado en resonancias magnéticas, a pesar de que no son absolutos para el autismo, sus resultados nos han ayudado a entender las alteraciones en los circuitos neuronales y su relación con los síntomas clínicos. Dentro de las principales áreas asociadas a la generación y el mecanismo neuronal del autismo, vamos a encontrar áreas sociales de la corteza, áreas visuales, la corteza prefrontal, estructuras subcorticales como el hipocampo, la amígdala, áreas de integración como lo es el lóbulo temporal y parietal, las cuales son encargadas de las funciones cognitivas, conductuales, emocionales, que regulan la personalidad y la motivación. Y si vemos, digamos que estas funciones son las que están mayormente alteradas en el autismo. Listo. Resulta que se hizo un estudio longitudinal durante los 2 primeros años de vida en niños que tenían riesgo de desarrollar autismo, o sea, aquellos que tenían un hermano afectado con un trastorno del espectro autista, en el cual se analizaron a través de resonancias magnéticas alteraciones funcionales o estructurales. Y se encontró que en los 6 a los 12 meses había un crecimiento anormal de la corteza cerebral y a los 12 y 24 meses un incremento aún mayor del volumen cerebral. Y posteriormente a los niños que pues tenían estos hallazgos se les diagnosticó con autismo. Por otro lado, también se encontraron alteraciones en la materia blanca a los 6 meses de edad, y esto predijo comportamientos repetitivos de los niños a los 2 años. Y todos estos hallazgos lo que sugieren es que hay unas alteraciones en las vías neuronales que ocurren antes de que se desarrollen los síntomas comportamentales del autismo. Por otro lado, los cambios corticales que entonces se han evidenciado es que hay diferentes volúmenes de la materia gris y blanca, que los giros y los surcos están anatómicamente diferentes, que hay unas alteraciones en las redes neuronales y en las concentraciones neuroquímicas. Y todo esto se dice que puede ser porque hay una diferenciación anormal durante el desarrollo prenatal. Además, las personas con el trastorno del espectro autista presentan diferentes patrones de conectividad neuronal y de estrategias cognitivas. Además, que se ha evidenciado que utilizan diferentes áreas para el procesamiento de la información, sobre todo para las actividades sociales, como lo es la conversación, el reconocimiento de las expresiones y las emociones faciales, entre otros. En cuanto a los hallazgos de resonancia magnética nuclear, vamos a ver que se han evidenciado múltiples hallazgos que son más que todo correlatos. Dentro de estos podemos encontrar lo que son principalmente quistes aracnoideos como el que vemos en la imagen, pero también se han descrito lesiones como son la dilatación en espacios perivasculares, ventriculomegalia, mielinización anormal,
Esto principalmente por estudios de resonancia magnética funcional, hipoplasia del cuerpo calloso y del vermis inferior del cerebelo, lo que puede explicar un poco la parte de alteraciones de movimiento que se ha encontrado en estos pacientes. También se ha encontrado lo que es agrandamiento de la cisterna magna, sin ser un correlato de importancia mayor. Lo importante que podemos encontrar acá es que estos correlatos son hallazgos que pueden ser incidentales o que podrían tener alguna relación con el desarrollo de la patología. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son hallazgos que no son causales, sino que se han descrito en la literatura. En cuanto a la genética, vamos a ver que unos hallazgos principales que son dos, el gen de la relina y la proteína BCL2. La relina es una proteína que está involucrada en la migración neuronal y la plasticidad sináptica, que se ha evidenciado que tiene esta función durante la vida adulta. Sin embargo, se ha encontrado que está alterada su configuración en lo que es las personas con el espectro. Se ha evidenciado también una reducción del 40% de esta proteína, de la expresión de esta proteína, y se relaciona con problemas en migración neuronal y laminación del cerebro y cerebelo. Por lo tanto, se han evidenciado alteraciones no solamente en lo que es el autismo como tal, sino también en otras entidades como son la esquizofrenia y otras enfermedades que se han asociado a alteraciones del patrón neuronal. Por otro lado, la proteína BCL2 se encarga de regular la programación de la apoptosis en el desarrollo cerebral y se encuentra reducida en un 34-50% en el cerebelo de pacientes con TEA. En cuanto a la genética, hay que analizar que este es un trastorno poligénico que involucra el cromosoma 15, al gen receptor de GAA y algunos diferentes genes que están relacionados a la producción de algunas monoaminas, principalmente la dopamina, y también otros neurotransmisores como son la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. Se han evidenciado más de 100 genes asociados a esta patología y se ha encontrado que en estudios con gemelos hay una alta concordancia en gemelos monocigóticos del 60 al 90%, respecto a lo que son los gemelos disigóticos, que tienen apenas una asociación del 0 al 10%, y hay una variabilidad estimada del 40 al 90% en estudios familiares y de gemelos. En cuanto a la inmunología del trastorno del espectro autista, se ha encontrado que hay alteración del sistema inmune que podrían ser una razón etiológica, sin embargo la causalidad es compleja de establecer. Hay evidencia de incrementos y decrementos de la función de diferentes segmentos del sistema inmune, como lo son principalmente el sistema del complemento y algunas citoquinas proinflamatorias, que también se han asociado a algunas alteraciones en lo que es la microbiota de los pacientes con autismo, que son bastante interesantes también para profundizar un poco. Se ha visto que hay evidencia de señales de neuroinflamación en el flujo cerebroespinal de los individuos con autismo, sin embargo, no es establecido si podría ser causalidad o simplemente un hallazgo incidental, ya que no hay estudios con suficiente fuerza para poder confirmar causalidad. Ahora, teniendo todos estos factores que nos comentaba mi compañera Natalia, pues les venía comentando sobre la genética y la inmunología, realmente entender el autismo y su origen es muy complejo porque realmente es una entidad muy compleja en la que intervienen múltiples factores. No existe una sola causa de autismo y por eso debemos apoyar la multicausalidad como explicación. Y hay que tener en cuenta que, para un pequeño resumen, tener en cuenta que hay alteraciones en neurotransmisores, principalmente el sistema glutamatérgico y GABAérgico, algunos desórdenes metabólicos asociados, algunas alteraciones genéticas, siendo que ninguna de estas ha sido establecida como causa. Hay una disregulación inmune, de la cual establecer causalidad también ha sido muy complejo, pero que cada vez hay más estudios que lo apoyan. Y hay factores ambientales que pueden influir como
Bueno, qué pena, mi compañero refiere que tiene problemas de conexión. Por lo que finalmente, redondeando la idea de lo que quería transmitir, era que el autismo tiene una etiología multifactorial y es difícil encontrar una causa única. Continúa. Listo, entonces ahora vamos a hablar del diagnóstico. Entonces, con respecto al diagnóstico, tenemos que saber que principalmente es un diagnóstico clínico y se sospecha principalmente por presentación conductual. Y hay una alta variabilidad y el clínico experimentado puede identificar ciertos rasgos del espectro en pacientes con distintos grados de presentación. No todos los pacientes van a presentar los mismos síntomas y con la misma intensidad. Es necesario analizarlo y crear como un patrón y analizar ese patrón. Utilizamos los criterios del DSM-5 para su diagnóstico y se eliminaron la enfermedad de Asperger y como los otros síndromes que se eliminaron, pero todavía muchas personas, como ya lo mencioné, siguen identificándose con esta etiqueta como parte de su identidad. Entonces, en las manifestaciones clínicas, entonces tenemos este cuadro que nos puede ilustrar un poco mejor. Primero tenemos en la comunicación social y la interacción. Entonces tenemos interés limitado por la interacción, comportamientos sociales de juego, es decir, los niños que alimentan a sus muñecas, por ejemplo, o que ven lo que sus padres hacen e imitan sus juegos. Estos son comportamientos sociales y en los niños con espectro autista no se presentan estas conductas. Los niños también no señalan o no gestualizan lo que quieren, no pueden expresar la necesidad de, por ejemplo, que les pasen un jugo o un libro o algún juguete, evitan el contacto visual, muchas veces quieren estar solos y tienen problemas entendiendo los sentimientos de los demás. Con respecto a las conductas verbales y no verbales, ellos tienen pocas habilidades con el lenguaje no verbal, se les dificulta mucho entenderlo en las otras personas y utilizarlo para su propia comunicación. Es muy difícil para ellos escoger palabras adecuadas para cada situación. Les cuesta tomar turnos en las conversaciones y mantenerlas. Y muchos de ellos tienen ecolalia, es decir, repiten las palabras. Y, y es para ellos tremendamente difícil entender metáforas, el humor o el sarcasmo con respecto a sus conductas verbales. En la cognición social, para ellos es muy difícil entender las respuestas emocionales de los demás, responder ante esas emociones y para ellos no pueden distinguir entre las relaciones entre conocidos, amigos y relaciones que son muy cercanas. Ellos no tienen esta diferencia en estas relaciones interpersonales. Con respecto al comportamiento restrictivo y repetitivo, tenemos tres características que podemos analizar. Uno es el comportamiento estereotipado, como agitar las manos, mecer el cuerpo, girar en círculos o caminar en puntas. Estos son síntomas que claramente nos van a referir los padres. También tenemos resistencia al cambio. Entonces, son pacientes que muchas veces les gusta tomar los alimentos en un orden específico, tomar una misma ruta para un camino, tienen fijación por temas muy específicos, por ejemplo, el caso que les mencioné, que tenía fijación por la conducta animal. Sin embargo, esto es una ventaja y es algo de lo que ha abogado mucho también la profesora que les comenté, porque se ha visto que estos niños tienen fijaciones por algo y que si nosotros tenemos en cuenta esas fijaciones, podemos encontrar un mundo muy interesante de conocimientos en estas personas. Y pues ellos tienen poca tolerancia a los cambios mínimos. Son pacientes que los padres nos refieren que ante cambios generan muchas pataletas o mucha inconformidad en los niños. También tenemos respuestas anormales ante los estímulos, entonces ellos tienen una elevada inspección visual de los objetos, les llama mucho la atención los bordes, los objetos giratorios que tienen mucho brillo. También muchos pueden tener
cierta aversión a algunos sabores y texturas en los alimentos, o incluso pueden tener mucha fijación por estos sabores y texturas y solo comen de estos alimentos, por ejemplo, o los evitan totalmente. También tienen una mayor sensibilidad ante cualquier estímulo y ellos tienen una aparente indiferencia al dolor. Sin embargo, pues es algo importante de analizar en los niños. Entonces, en los criterios del DSM-5 se agrupan lo que ya les acabé de decir de las manifestaciones clínicas. Entonces, tenemos que en la interacción social y la comunicación, entonces la reciprocidad social, la comunicación no verbal y las relaciones para mantenerlas y para mantener las conversaciones, y tenemos los comportamientos restrictivos y repetitivos también con los intereses. Entonces tenemos comportamientos estereotipados, tenemos esa resistencia al cambio y tenemos la hipersensibilidad o la hiposensibilidad frente a ciertos estímulos sensoriales. Estos síntomas tienen que estar presentes y generalmente se encuentran en una etapa temprana del desarrollo, pero no siempre estos niños van a presentar los síntomas en esta etapa y muchas veces hacemos diagnósticos tardíos porque los síntomas, como ya se dijeron, tienen una gran heterogeneidad y no siempre podemos diagnosticarlos de una manera tan sencilla. Los síntomas tienen que causar una alteración en el funcionamiento de los pacientes y no deben ser explicados por otras discapacidades intelectuales o retrasos globales en el desarrollo. Y ahí vemos pues la diferencia que tenía con el DSM-4, en donde reúne todos los síntomas. Dentro de las herramientas de tamizaje que tenemos, hay muchas herramientas, pero tenemos este cuestionario revisado de detección del autismo, está disponible en muchos idiomas que podemos utilizar rápidamente, está disponible para descargar, y este se compone de dos pasos. Un primero es un cuestionario, que aquí tenemos las preguntas que se le pregunta a los padres, que si por ejemplo, la primera pregunta, que si el padre señala algo que queda al otro lado de la habitación, ¿qué hace su hijo? ¿Lo mira o lo ignora? O, por ejemplo, si el niño señala un juguete, si se lo ha pedido o no, si tiene estos juegos de fantasía, que su muñeca beba agua o hablar por teléfono. Y tenemos todos estos síntomas que nos reúnen los criterios diagnósticos. Entonces tenemos este primer tamizaje en el cual tenemos un riesgo bajo si tiene un puntaje entre 0 y 2. Si son menores de 2 años, tenemos que repetir el cuestionario a los 2 años. Si tiene un riesgo medio entre 3 y 7 puntos, en los que tenemos que administrar la segunda parte de este cuestionario, el cual es una entrevista mucho más estructurada, que cada una de estas preguntas tiene un algoritmo en las cuales el padre tiene que analizar muy bien la conducta del niño, y tenemos un riesgo alto entre 8 y 20 puntos, en el cual no es necesario utilizar esta segunda parte y es necesario remitir el caso ante un grupo multidisciplinario, como ya vamos a comentar más adelante en el manejo de los pacientes. Listo. Listo. Entonces, ya hablando un poco del manejo, independientemente de la terapia que vayamos a utilizar, debemos tener en cuenta estos 4 pilares fundamentales, sea la intervención que sea. El primero es que nosotros debemos individualizar la terapia de nuestro paciente, ya que para el autismo no existe un tratamiento único. Además de que, pues como hemos visto, hay diferentes manifestaciones del espectro y por ende nosotros debemos analizar cuál es el acceso a estos servicios que tiene la familia, cuál es la disponibilidad, dónde están viviendo, cómo están viviendo, cuáles son las redes de apoyo que estos tienen. Además, lo segundo es que nosotros debemos estructurar bien el plan de manejo. Debemos brindarle herramientas de comunicación tanto a los familiares, a los padres, a los compañeros, como al paciente para que él pueda expresar lo que está sintiendo. Además, debemos plantear metas a corto y largo plazo y las formas para lograrlo. Y esto es con el objetivo de que maximicemos la participación tanto de la familia como del equipo con el que estemos trabajando interdisciplinariamente y como del paciente. Por otro lado, debemos aclarar la intensidad.
Estas intervenciones deben ser algo sistemático y diario. No pueden ser esporádicas o a corto plazo porque si no, no se van a ver resultados. Es algo constante. Y además, las terapias deben aplicarse en diferentes contextos. No sirve aplicarlo únicamente en el ámbito del consultorio, donde no hay ruidos, donde todo está un poco más silencioso, no hay casi contacto social, sino que debemos ampliarlo, no sé, pues con el apoyo de los padres, claramente, no sé, a estar en un salón de clases, donde hay ruido, donde hay contacto físico. Y además es muy importante involucrar a todas las personas con las cuales los niños se relacionan, sean familiares, sean amigos, profesoras, entre otros. Y uno de los aspectos más importantes es la participación familiar. Los padres son los claves en la intervención y en el buen desarrollo de las prácticas. Es importante que nosotros como equipo informemos, eduquemos y apoyemos dentro del contexto y los valores familiares los planes de intervención y las terapias. Además, no podemos dejar solos a las familias, puesto que el tener a un niño diferente a la sociedad, por así decirlo, es algo que impacta bastante y debemos apoyarlos a nivel social, darles herramientas, educación, aclarar todas las dudas que tengan y sobre todo darles un apoyo psicológico muy fuerte para garantizar la calidad de vida tanto de los niños afectados como como de la familia. Y por ende, no podemos reemplazar a la familia, sino que al brindar todas estas herramientas que les he mencionado, vamos a maximizar el potencial. Dale. Listo, entonces para el manejo, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que trabajar con un equipo interdisciplinario. A lo que me refiero es con terapia ocupacional, con psicología, psiquiatría, entre otros. Y con este equipo interdisciplinario lo que debemos hacer es identificar las fortalezas, las debilidades y las necesidades del niño y con esto realizar un plan basado en las necesidades, el contexto familiar y educativo que tenga cada uno. Luego debemos evaluar las comorbilidades, porque como vimos, hay muchas condiciones coexistentes con el autismo y no podemos dejarlas aparte. Sobre todo, debemos enfocarnos y tener muy en cuenta la coexistencia de la depresión, alteraciones del sueño y la ansiedad. Por ende, si identificamos algunas de estas, vamos a irnos a un tratamiento farmacológico si se requiere. Adicionalmente, este tratamiento también puede estar indicado para niños que tienen unos síntomas específicos como autoheteroagresión, hiperactividad y movimientos estereotipados. Y esto, el objetivo como de intentar controlar un poco esto, es aumentar el beneficio de las intervenciones educativas y del desarrollo de la terapia en un ambiente menos restrictivo. ¿Sale? Por otro lado, digamos que una de las terapias que está aprobada para el tratamiento de la irritabilidad es la risperidona y el aripiprazol. Listo. Las intervenciones que vamos a hacer pues van a ser conductuales y psicológicas, las cuales van a estar dirigidas a tratar las dificultades en el comportamiento, como lo son los trastornos del sueño, y también en aumentar las conductas positivas. Dale. Y estas conductas positivas son como todas esas actividades que nos ayudan a iniciar un contacto social, como lo es la motivación, el aprender a hablar, entender el lenguaje, la participación social. Por otro lado, también hay un programa, el programa y la intervención conductual. El objetivo que tiene es reducir la frecuencia y la severidad de los síntomas y así aumentar el desarrollo de las habilidades de adaptación en la sociedad. Y también otro de los objetivos que tenemos con estas intervenciones es alcanzar unos niveles de independencia que los ayuden a desarrollar una vida independiente y un empleo competitivo. Por otro lado, a nivel de lo que son las intervenciones puntuales de lo que es la infancia y la edad escolar, en el trastorno del espectro autista se ha evidenciado que hay algunas intervenciones puntuales que podemos realizar pues, para esta población en específico. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es, los artículos sugieren que utilicemos el sistema de comunicación de imágenes
que es básicamente el PETS o el Picture Exchange Communication System, que va a permitir al niño que no tiene un buen desarrollo verbal comunicarse apropiadamente. También se han propuesto algunas intervenciones a nivel psicológico, desde lo que son la terapia cognitivo-conductual, modificada para ansiedad. Sin embargo, esto es más que todo para los pacientes que presentan algunas alteraciones secundarias, pues alteraciones en su ciclo vital o estresores que podrían generar cuadros ansiosos o pues de estrés agudo. Lo que se postula en estas modificaciones es que se cambien el número de sesiones, las metas, se involucra al paciente y a los padres, es decir, que el niño esté en el contexto con ellos y con todo el mundo, para poder valorar realmente cómo la funcionalidad del niño está implicada en cómo está alterada con la gente y pues con su contexto y el colegio. También hay otros cambios que se postulan, pero estos son los más importantes. Hay otras intervenciones conjuntas que se deben realizar con los padres, principalmente para las conductas disruptivas y en especial cuando el autismo se presenta con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad de forma concomitante, porque pues esto es lo que más va a influir tanto en el niño como en los compañeros, digamos, en la parte disruptiva. Entonces pues es importante que los padres estén ahí durante todo el proceso para que valoren el progreso y valoren lo que se está realizando con el niño. Y las guías recomiendan que se haga énfasis en que se hagan intervenciones a nivel escolar y comunitario, porque permiten que lo que el niño vaya aprendiendo sea asociado a un contexto que vaya un poco más allá de simplemente el consultorio del psicólogo o del psiquiatra, sino que realmente el niño lo aprenda dentro de su entorno. Esta es la imagen del Picture Exchange System que les comentaba, que es una forma de que el niño simplemente con imágenes pueda señalar lo que quiere, señalar lo que ve y pueda agradecer lo que le están dando. Entonces él simplemente señala dentro de todas estas opciones lo que él está interesado en tener y nosotros pues lo vamos a tener una forma de dialogar con el niño. Ahora pues pasemos a las conclusiones de esta charla. Y me gustaría empezar con unas recomendaciones para entender el autismo, que los artículos hacen mucho énfasis en cómo nosotros debemos abordar la investigación de lo que es el trastorno del espectro autista, no solamente pues para los pacientes, sino también para las familias y los profesionales. Y lo que nos recomiendan es valorar posibles intervenciones que puedan reducir los problemas de salud mental, valorar intervenciones que nos permitan mejorar lo que es el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en los niños con autismo, ver las formas en las que las intervenciones que reduzcan la ansiedad en estas poblaciones, principalmente cómo nosotros podemos apoyar a los padres y educadores que tienen el desafío pues de criar y de formar a un paciente con el trastorno del espectro autista, porque realmente no siempre es fácil. Entonces pues es importante que ellos sepan todos estos conceptos de neurodivergencia y todas estas nuevas formas de entender la neurodiversidad del ser humano. Y también es importante valorar una cosa, y es que principalmente esta charla pues es del grupo de pediatría, está enfocada en niños, pero también para la investigación se propone que nosotros veamos cómo todos estos criterios pueden aplicar para la población adulta, porque digamos que el adulto con autismo es dejado un poco de lado, y a pesar de que muchos son muy funcionales, realmente es complejo abordar esta entidad pues para el adulto si todas las guías y todo esto están enfocadas más que todo para los niños. Y algo muy importante es que muchos de los autistas han tenido esta entidad, como la han hecho parte de su identidad, entonces es importante tener mucho cuidado cómo hablamos del autismo. Por ejemplo, pues cuando se eliminó el trastorno del Asperger en el DSM-5, pues realmente muchas personas que se habían apropiado de la etiqueta de Asperger como una forma de su identidad, pues quedaron un poco desamparadas. Lo importante es que independientemente de cómo la persona autista vea la enfermedad o vea la entidad o vea pues su trastorno, simplemente es importante tener el respeto de las diferentes formas de vista y el respeto para estas personas. Si quieres, dale. Y como conclusiones, yo les traigo pues estas 5 conclusiones que nosotros llegamos como en diálogo desde el grupo de neurología y del grupo de pediatría. Y es que desde la neurobiología se postula que hay algunas alteraciones, probablemente moduladas genéticamente, que afectan pues el desarrollo normal, tanto de las estructuras cerebrales como de sus conexiones y de sus componentes moleculares. Que los síntomas clínicos son inconsistentes, por lo tanto, muchas personas con presentaciones muy heterogéneas van a terminar dentro del trastorno de clasificación del trastorno por espectro autista. Entonces, pues hay que tener en cuenta que realmente no existen 2 personas con autismo iguales, por lo tanto las intervenciones deben ser lo más personalizadas posibles.
Como tercera conclusión, que la etiqueta del espectro autista es una etiqueta confusa, que realmente es muy polémica en muchos casos y no trae mucha claridad diagnóstica ni para el clínico ni para los pacientes. Entonces es algo que sigue siendo muy controversial a pesar de los cambios del DSM-5. Entonces pues es algo que hay que tener en cuenta. Como conclusión número 4, que hay un incremento significativo de la población diagnosticada con autismo y si bien la literatura habla de que se puede hablar de que es por causa de mejores profesionales más entrenados y de instrumentos un poco más precisos, realmente no es la única forma de explicarlo y no podemos atribuirlo solamente a esta causa. Entonces es importante investigar por ese lado qué está pasando. Y nosotros desde parte de Neurobús y el Grupo de Interés de Pediatría invitamos pues a todos ustedes a celebrar la neurodivergencia y el diálogo interdisciplinario para comprender esta entidad tan compleja que es el trastorno del espectro autista. Y ya para finalizar, pues mi compañero pues nos deja con esta reflexión que dice, debe haber mucho más énfasis en lo que un niño puede hacer en lugar de lo que no puede hacer. Y es que realmente las personas con autismo, si bien algunas pueden tener ciertas alteraciones funcionales, realmente es una entidad que tiene va mucho más allá de lo que le quita a la persona y realmente las personas con autismo también son personas que pueden lograr hacer grandes cosas, que pueden lograr ser miembros muy funcionales de la sociedad y que es importante tratarlos con respeto y con el respeto y la dignidad que ellos se merecen. Entonces, pues desde nuestra parte, esa sería nuestra conclusión. Muchas gracias a todos por esta charla. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presentación. De verdad agradecemos todos los conocimientos que nos están brindando el día de hoy. Quisiera pedirle el favor a la doctora Lee, si quiere hacer algún comentario, si tiene alguna pregunta para ustedes o si nos quiere complementar algo acerca de todo lo que ya dijeron. Y si alguien tiene preguntas, no olvidar lo que pueden alzar la mano o preguntar en el chat o tienen micrófono abierto. Hola a todos, buenas noches. Primero, pues gracias por invitarme, estuvo bien completo, es un tema que es apasionante, digamos, para los que nos gustan estas temáticas. Es un tema difícil para los que no están muy cerca de los niños del área pediátrica y del área neuropediátrica y de comportamiento en psiquiatría, pero es un tema complejo de entender. Yo tengo cierta afinidad por los niños que tienen esta condición, digamos que no son bastantes los que veo, pero no son la mayoría tampoco. Y tengo afinidad como en el trato con ellos, digamos que de alguna manera. Por eso pues me llamó mucho la atención que les llamara la atención a ustedes, pues este tema no es tan usual como que lo quieran estudiar en los niveles de pregrado. Curiosamente hoy vi a un niño que yo conozco, lo conocí cuando tenía 8 años y hoy ya lo vi y tiene 15. Y cuando tenía 8 años sospechamos un síndrome de Asperger. Digamos que aquí nos contaron mucho de la clasificación, que en teoría el síndrome de Asperger no existe, pero sí existe. La clasificación del DSM-5 lo saca, pero de todas maneras las personas con Asperger están ahí. Tiene un nombre diferente, pero tienen unas características muy peculiares. Y este niño hoy, ya de 15 años, es todo un chico, pues antes no me llegaba al hombro y hoy mide 1,80. Entonces fue una sorpresa cuando lo encontré y él pues también como que pues se sintió como muy bien recibido cuando me acordé de él. La diferencia ahorita es que él a los 8 años realmente no sabía qué estaba pasando. Tenía dificultades en el colegio, lo rechazaban, no tenía amigos. Pues él como que ni le interesaba mucho tener amigos, pero no entendía muy bien qué pasaba. Después de todos estos años, eso pues obviamente han ocurrido muchas experiencias y él ahora tiene una conciencia un poco más mayor de lo que está, las dificultades de esas interacciones. Y hoy lloró en la consulta preguntándome, ¿pero tengo o no tengo autismo? ¿Por qué tengo tanta rabia? ¿Por qué me parece tan raro
¿por qué les parezco tan raro a los demás? Todos me dicen raro. Porque creo que es tan raro sentir las emociones de los demás, porque ahora él tiene esa característica que además que no quiere decir que todos los chicos lo tengan, que tienen esa dificultad para entender las emociones de los demás o los sentimientos, pero sí los ven, sí los reconocen, pero son muy difíciles de comprender desde el punto de vista del otro. Y él está sufriendo por eso. Entonces, fíjense que es una condición que genera muchas dificultades que no solo en la interacción, sino internas propias de aceptación de cómo me veo yo con el mundo también, ¿no? Son chicos que tienen unas comorbilidades muy altas, no solo tienen autismo, tienen un montón de cosas, trastornos de ansiedad, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, ya vieron lo que les acabo de contar, pues crece y tiene pues toda la situación compleja de la adolescencia, pero además encima pues esta neurodiversidad. Entonces, qué bueno que lo tengan en cuenta, que tengan en cuenta las alertas tempranas, que es lo más grande para ustedes cuando salen inicialmente al mundo de la práctica médica. Todo el tema del neurodesarrollo, estar muy pendientes de esas etapas porque ellos nos van diciendo algo no está bien y no lo podemos dejar pasar porque sí, sino que hay que ponerle atención. Entonces, muchas gracias por la charla y por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. No sé si alguien en estos momentos tenga alguna pregunta para la doctora o para los expositores. Si no tienen preguntas, igualmente recuerden que nuestros canales están abiertos, nos pueden